Ya está listo. Vamos allá. Bien, de acuerdo. Cuando tú quieras. Si ves algo reconocible en esta parte de la proa, avísame. Bien, ahora abajo. Abajo despacio y vira hacia el agujero otra vez. Ahora estamos en el nivel donde iba el pasaje de tercera clase. ¿Qué es eso? Manténlo Es un ahí. lavabo de un baño de tercera clase. En la pileta se ve un accesorio caído dentro de ella. El lavabo. Muy bien, ahora estamos entrando. Aquí podemos ver el somier de una cama de este camarote de tercera. El Robin no puede atravesar los mamparos para verla, pero justo detrás de esta pared estaba la piscina. El Titanic fue uno de los primeros barcos en tener piscina y pista de squash. Quedaron tapadas cuando las puertas herméticas se cerraron 10 minutos después de que sonara la alarma. Los pasajeros nunca lo supieron, pero hubo un incendio en la carbonera número 5, justo detrás de este mamparo. La tripulación trabajó sin cesar para apagar el incendio antes de que el barco zarpase. Ahí, mira. ¿Es esa? Sí, podría ser. Y justo a la derecha se ve la escalerilla que pudo utilizar Vauxhall para bajar a ver si entraba agua en la cubierta G, en la sala de clasificación del correo. Eso es una escalerilla. Está desconchada. Sí, lo está. Vamos a intentar seguirla. El Robin desciende hacia la sala de correos en la cubierta G. Aquí vemos la mesa para clasificar el correo, podrida hasta tal punto que se mueve por la acción de la hélice del Robin. La rejilla que se ve al fondo separaba la sala de correos de la bodega de equipajes de primera clase. Sí. Ah, sí. Eso es una puerta. Tras la colisión, el cuarto oficial, Vauxhall, fue enviado abajo a evaluar los daños. No bajé a la cubierta de proa porque me encontré al empleado de correos subiendo. Me dijo, señor Vauxhall, la sala de correos se está inundando. Yo le dije, continúe, bajaré a echar un vistazo. Me encaminé hacia la sala de correos y conseguí llegar a la sala de clasificación. Los empleados de correos estaban sacando las cartas de los organizadores y vi una saca flotando. Entonces me di cuenta de que era algo serio. Una forma de vida desconocida hasta entonces había encontrado alimento dentro del Titanic. Bajo esta alfombra de vegetación yacen las sacas de correo que los empleados intentaron salvar. Las sacas fueron cargadas en cada una de las escalas. La tripulación cargó más de 3.500 que contenían más de 300.000 cartas que nunca fueron contestadas. La proa del Titanic está profundamente sumergida en el fango. Este portillo está por debajo de la línea de lodo. El cristal aún se conserva intacto y el logotipo de la White Star se aprecia bien en la tapa que cubre el portillo. Justo encima del portillo se ven varios agujeritos negros, donde faltan remaches. Por debajo y por delante de esta zona, la colisión con el iceberg rompió las cabezas de los remaches, permitiendo que las chapas se separasen, provocando varios agujeros pequeños en el acero de 2,5 centímetros de grosor. Aunque los agujeros solo sumaban en total 1 metro cuadrado, fue suficiente para hundir al enorme barco. El agua fluía a borbotones a través de esas aberturas. Se calcula que el agua entraba a una velocidad 10 veces mayor a la que las bombas podían achicar. Fue en esa parte del barco en la que se produjo la inundación durante los 15 primeros minutos del desastre. El Robin sale del agujero y regresa a su garaje bajo el casco del batiscafo. Mi madre se comportaba de un modo inusual. Cuando llegó a bordo del barco y mi padre le dijo, ¿ahora de qué tienes miedo? Ella contestó, no sé de qué tengo miedo, pero he decidido que no voy a usar la cama del barco. Dormiré durante el día y permaneceré despierta de noche. Y eso hizo. Por eso estaba despierta, sentada y perfectamente vestida cuando sucedió aquello tan terrible. Ella sintió el golpe, parecido a un tren cuando para en la estación, una sacudida, y supo de inmediato que eso era a lo que le tenía tanto miedo.
El Nautil maniobra sobre la escotilla de la carbonera del barco, desde donde enviará el Robin hacia abajo, pasará a la zona postal y entrará en la bodega de equipajes de primera clase. Hacia abajo, sigue hacia abajo. Cuando el Robin desciende por la escotilla de la carbonera, empuja estas puertas con barrotes que separaban esta trampilla de la zona de recreo de tercera clase. Al igual que los barcos de este período, el Titanic tenía alojamientos separados para pasajeros de primera, segunda y tercera clase. Otros barcos tenían alojamientos de tercera clase donde viajaban los emigrantes europeos en grandes camarotes colectivos. El Titanic, sin embargo, tenía camarotes separados, cada uno con 4 u 8 literas y servicios propios. Eran comparables a los alojamientos de segunda clase de otros barcos. El Robin, que tras adentrarse por la escotilla de la carbonera casi no se divisa desde el Nautil, vira para descubrir el cargamento de la bodega de primera clase. Lo único que queda ahora son las esquinas de latón de los baúles y los listones podridos de cajas llenas de artículos novedosos. Allí había envíos comerciales de vino, porcelana, plata, guantes, pelotas de golf, incluso 8 cajas de orquídeas y además un coche Renault de 25 caballos. Siempre se ha querido encontrar este coche. Los expertos dicen que era rojo y que estaba embalado. El fino metal probablemente esté corroído a estas alturas. Aquí, el Robin sale por la escotilla número 2 de la carbonera. Es justo ahí. Desde lo alto de esta escotilla, nuestro recorrido prosigue sobre el mástil, hacia la cubierta del puente. En 1936, cuando este archivo sonoro fue grabado, los acontecimientos de aquella noche fatídica aún estaban frescos en la memoria del segundo oficial Charles Lightoller. Aquella noche navegábamos a una velocidad de 22 nudos. A las 10 en punto fui relevado de la guardia por Murdoch, W.M. Murdoch. Esperaba que su guardia transcurriera como la mía. Nada que ver y nada que oír, salvo el lejano sonido del agua en la proa. Eso y las campanas del vigía cada media hora diciendo todo en orden. Por supuesto, él, al igual que yo, no sabíamos nada de la trampa que nos aguardaba. Así que sonaron 5 campanadas, 6 campanadas y 7 campanadas. Este trozo retorcido de acero que empieza a verse alrededor del mástil es lo que queda de la cofa de guardia, desde donde Frederick Fleet vio el iceberg. Gran parte de la cofa estaba todavía allí cuando los restos fueron descubiertos en 1987, pero ahora se ha corroído, al igual que gran parte del barco. El mástil tiene 1 metro de diámetro en la base y los vigías podían subir por su interior, saliendo por esta puerta a la cofa. Ahí está. Justo encima de la puerta hay un soporte donde se colgaba la campana del barco. La campana fue recuperada y es ahora el centro de una exposición itinerante sobre el Titanic. El pequeño alambre que cuelga de la base de la entrada estaba unido al teléfono que Fleet utilizó para avisar de la colisión que iba a producirse. Pero apenas habían pasado 10 minutos tras el sonido de la última campanada, cuando se oyeron 3 repiqueteos agudos de la campana de la cofa, seguidos por un grito del vigía. ¡Hielo a proa, señor! Murdoch vio la enorme masa de hielo casi al mismo tiempo que el vigía y gritó: ¡Todo estribor! ¡Atrás a toda máquina! La proa viró un poco, pero no lo suficiente, y el barco chocó. Recibió el impacto a lo largo del costado de estribor. Trozos de hielo caían sobre la cubierta de proa. En el momento de la colisión, estas cubiertas bajo el mástil, ahora caído, estaban intactas, y fue aquí, en esta parte de la estructura, donde unos cuantos pasajeros curiosos se juntaron para averiguar qué había causado aquel ruido. Uno de aquellos pasajeros era Edith Russell. Cuando salí a la cubierta de paseo, vi algo enorme y gris, algo parecido a un enorme edificio flotante, una enorme masa gris. Pero aquel edificio seguía golpeando la barandilla y con cada golpe se desprendían trozos de hielo. Y yo
y un buen puñado de aquellos pasajeros inconscientes. Cogimos el hielo y empezamos a hacer bolas de nieve. Le preguntamos al oficial si había algún peligro. Nos dijo, no, ninguno, en absoluto, ningún peligro. No tiene de qué preocuparse. Acabamos de tocar un iceberg. Aquí es donde el mástil se partió en dos sobre la cubierta. Con las máquinas paradas de golpe, una gran cantidad de vapor salió por las chimeneas haciendo un ruido ensordecedor. La tripulación no podía ni pensar. Lightoller estaba aquí, en esta cubierta. Podías gritar cuanto quisieras, nadie podía oír ni una palabra. Cuando los botes se destaparon, se arriaron para colocarlos en la cubierta de botes. Me encontré al capitán y le pregunté, poniendo mis manos sobre su oreja y gritando todo lo que podía: ¿evacúo a las mujeres y los niños primero, señor? Él asintió. Así que empecé a llenar el primer bote. Justo en ese momento, gracias a Dios, el estruendo del vapor cesó. Y los pasajeros, que ya pudieron empezar a pensar, me preguntaron, ¿por qué está arriando los botes? Nos dijeron que nos teníamos que ir, porque así lo exigía el reglamento. No porque hubiera peligro. Todos volveríamos para el desayuno. Y yo pensé que era una absoluta necedad dejar un barco caliente y cómodo para volver a la hora del desayuno. Nuestro recorrido nos lleva ahora a la zona de babor del puente, donde en una inmersión en 1996, la tripulación del batiscafo vio que aún quedaban más cosas por descubrir a bordo del Titanic. Esto es realmente una visión extraordinaria. Aquí tenemos la imagen de la ventanilla del puente, en la zona de babor, y justo hacia afuera hay algo que llevábamos buscando desde hace bastante tiempo. Encontramos un telégrafo en los restos de la zona de babor del puente. Justo a 27 metros de este pescante fue donde el padre de Eva la llevó al bote número 14. La familia Hart iba a viajar en otro barco, pero retrasaron su salida debido a la huelga del carbón. Tuvieron la oportunidad de conseguir camarotes de segunda clase a bordo del Titanic. Así que le puso a mamá un abrigo grueso. Él también se puso uno y sin decir nada salimos del camarote y nos dirigimos hacia la cubierta superior. Bueno, si no hubiésemos salido en aquel momento, dudo que pudiera estar hablando con usted hoy. Había muchas personas por allí, no era muy tarde, solo era medianoche. Aún había gente divirtiéndose. Papá nos puso justo al lado de un bote. Los botes de salvamento estaban en la cubierta de segunda clase. Le dijo a mi madre, quédate aquí y no te muevas. Hacía mucho frío. Recuerdo que estaba envuelta en una manta. Entonces echaron al agua los botes y mi padre les ayudó. Conocía bien el mar. Me metió en el bote y me dijo que me portase bien y también me dijo, agárrate a mamá. Yo creí que subiría detrás de mí, pero no lo hizo. Entonces caí en la cuenta de que no vendría con nosotras. Nunca volvimos a verle. Ahora nos dirigimos hacia el costado de estribor, donde el cuarto oficial, Vauxhall, estaba encendiendo las bengalas de emergencia para atraer la atención de un barco cercano. También avisamos al barco, cuando estaba más cerca, con una lámpara Morse muy potente que teníamos. Al cabo de un rato, el barco empezó a acercarse más y más, hasta situarse a unas 5 millas de distancia. No solo podías ver sus luces a simple vista, sino que se podían ver las luces de los camarotes a través de los ojos de buey. Sí, los estragos aquí son increíbles. Pero, ¿por qué no vieron nuestras señales de socorro? Aquellas bengalas lanzadas al aire a cientos de metros de altura y que explotaban en una cascada de estrellas. Solo Dios lo sabe. ¿Qué oportunidad perdió su capitán? Pudo haber colocado su barco al lado del Titanic y acoger a bordo a todas aquellas almas. No lo hizo. Y los dos barcos se fueron alejando cada vez más entre sí.
Justo más allá del puente se puede ver todavía en pie uno de los pescantes de 4 metros. Este era el pescante del bote de salvamento número 1. Fue el sexto bote que echaron al agua. En este bote solo iban 12 personas, aunque tenía capacidad para 40, y la tragedia aún estaba comenzando. A popa, en la cubierta de botes, había poca actividad al principio. Los acontecimientos estaban sucediendo más adelante. A pesar de la orden de mujeres y niños primero, solo 2 de las 12 personas a bordo eran mujeres. Más tarde se supo que los primeros 8 botes no estaban ni medio llenos. Y en el total de plazas de los botes había hasta 500 asientos vacíos. Casi 500 vidas más podrían haberse salvado. El hueco que vemos es una de las 2 juntas de dilatación construidas en la estructura. El Titanic tenía estas juntas a modo de bisagras para que el barco pandeara con el movimiento del mar. Normalmente el hueco entre las juntas era de 2,5 centímetros de ancho. Ahora se han separado más de medio metro. El Nautil se acerca a una zona donde había varios camarotes de lujo de primera clase, aquí, en la cubierta de botes, pero muchas estaban sin ocupar. Estos eran los camarotes de lujo de primera clase. Que nosotros sepamos, solo uno de ellos estaba ocupado. El Titanic, por suerte, solo llevaba ocupados 2/3 de sus camarotes cuando se produjo el accidente. Si no, el número de víctimas habría sido mayor de lo que en realidad fue. El Robin sale de la sala de radio y avanza por encima de la espléndida escalera, hacia el comedor de primera clase. La escalera estuvo coronada en un tiempo por una cúpula de hierro forjado y cristal. Fue al pie de esta escalera donde todos los conocidos millonarios de la lista de pasajeros hacían su entrada en dirección al comedor de primera clase, 5 cubiertas más abajo. Y si no querían bajar a pie, podían coger uno de los 3 ascensores eléctricos que había. En otras zonas los ascensores se usaban para el cargamento. Por estos magníficos pilares de madera tallada pasaron personas como Benjamin Guggenheim, cuya hija fundó el Museo Guggenheim, y John B. Thayer, vicepresidente de los ferrocarriles de Pensilvania. Era un barco precioso y teníamos a bordo a la flor y nata de los oficiales de la White Star. Teníamos a Bruce Ismay a bordo, teníamos al diseñador del barco y teníamos a 12 millonarios a bordo con sus respectivas esposas. Todos habían venido a disfrutar. Estos candelabros colgaron en un tiempo en la recepción, cerca de las escaleras. Aquí era donde los pasajeros de primera se reunían antes de entrar en el comedor. Este era el cruce hacia la zona de camarotes de primera clase. El Robin está equipado con una cámara en blanco y negro que le ayuda a no quedarse enganchado en los obstáculos que encuentra a su paso. Aquí, la cámara capta parte del magnífico trabajo de carpintería que decoraba el barco. Fue engalanado por un grupo selecto de 180 artesanos y ebanistas que adornaron las zonas de primera clase con trabajos en madera tallada, imitando a las catedrales francesas y a las casas solariegas inglesas.
Mira eso. Mira eso. Dios, es magnífico. Dios, mira eso. Allí, ¿ves el radiador ahí a la derecha? Esa caja. ¿Eso? Es el radiador. Aquí, en el camarote abarrotado de escombros caídos del techo y las paredes, podemos ver una chimenea. Muchos camarotes las tenían, como este, el B-51, reservado por la esposa de James Warburton Cardeza. Encabezando la lista de personajes que disfrutaban de estos lujos estaba J. Bruce Ismay, presidente de la White Star. Ahora, el Robin se dirige al corazón del barco para visitar el camarote de Ismay en la cubierta B. Aquí vemos el lavamanos desmoronándose lentamente. Ahí está su silla de respaldo alto, caída en el suelo. El Robin descubre lo que queda de una puerta con los pomos todavía intactos. Una imagen preciosa. Oh, vaya. Saliendo por la magnífica escalera vemos las rejillas de ventilación donde casi queda atrapado el segundo oficial Charles Lightoller, que se libró de hundirse con el barco. Muy bonito. Muy, muy bonito. Y justo pasado este punto está la zona donde el barco se partió en dos. Ahí está. Aquella noche, desde estas cubiertas, Lightoller se enfrentó al reto de arriar y llenar los botes, debido al gran número de pasajeros que había en el barco. Sabía que antes de que salieran muchos botes, tenía que meter al mayor número posible de gente en ellos. En parte porque ya sabía que iba a hundirse, y en parte porque los botes no se quedaban al costado del barco esperando a ser llenados cuando se anegó de agua. El cuarto oficial, Vauxhall, estaba al mando de uno de aquellos botes. A pesar de la opinión de Lightoller de que todos los botes volvieran a por más pasajeros, Vauxhall opinaba de otro modo. Vi que había un gran gentío en la entrada de la pasarela y decidí no ir por el costado, porque si saltaban se hundiría el bote. Así que viré y me alejé hasta que estuve a una distancia prudencial. Dios mío. Cuando el barco se hundió, se rompió como un lápiz, y las 7 cubiertas se derrumbaron cayendo una sobre otra como un castillo de naipes. Si realizamos una reconstrucción, vemos que el salón de primera clase se derrumbó sobre los camarotes de primera clase. Estos cayeron sobre el comedor de primera clase, que a su vez se derrumbó sobre el comedor de tercera clase. Aquí estamos a unos 145 metros de la proa. El Nautil maniobra alrededor de la zona por la que se partió el Titanic. Esta es una zona especialmente peligrosa para el sumergible, debido a la cantidad de aristas retorcidas y trozos de maquinaria que hay colgando. Un giro equivocado y el sumergible quedaría totalmente enredado. Aquí, en el fondo de todo, estaban las alas de calderas. Esta forma grande y circular es una de las 29 calderas que propulsaban los 3 motores a vapor del barco. Cada caldera tenía más de 6 metros de diámetro. Muchas alcanzaban los 7 metros de largo. Estas son las que estaban en la sala de calderas número 2. Entre cada una de las salas había una carbonera. El Titanic podía llevar más de 6.000 toneladas de carbón, suficientes para cruzar el Atlántico y regresar. Para lograr repartir todo aquel carbón por el barco, un ejército de hombres, los estibadores, paleaban el carbón constantemente desde las carboneras. La tarea del estibador era suministrar carretillas de carbón a los fogoneros que mantenían las calderas llenas las 24 horas del día.
Aquella noche mantuvieron todo encendido hasta el último momento. El mar estaba totalmente en calma cuando abandonamos el barco. Todas las luces estaban encendidas y podíamos ver cómo se hundía. Podíamos ver cómo la proa se hundía en el agua. A los fogoneros y estibadores les llamaban la cuadrilla negra debido al aspecto que tenían después de trabajar día y noche a 38 grados centígrados y ahogados por el polvillo del carbón. Eran unos 200 hombres, aunque pocas veces eran vistos por los pasajeros. Llevaban un estilo de vida subterráneo. Casi nunca veían la luz del día. Para que no les vieran los pasajeros, tenían sus propias pasarelas y escalerillas para atravesar el barco, desde la sala de máquinas a sus camarotes en proa. Debido a su cumplimiento del deber y a que sus camarotes estaban en las entrañas del Titanic, muchos de sus supervisores se hundieron con el barco. De los casi 900 hombres que trabajaban en él, menos de 200 sobrevivieron. La ciudad de Southampton, Inglaterra, perdió 550 maridos, padres y hermanos aquella noche. Cada niño de esta foto de colegio perdió a algún miembro de su familia. Ahora, el Nautil se mueve por la zona de babor del barco a través de planchas y vigas retorcidas. Cada una de las planchas medía 9 metros de largo, 2 de alto y 2,5 centímetros de grosor. En aquella época, antes de la aparición de las soldaduras, las planchas iban superpuestas para poder unirlas con remaches. Las planchas llevaban remaches triples en cada unión, lo que explica que se vean tantos. Muy bien. Las planchas de 2,5 centímetros eran extraordinariamente gruesas para la época, lo que llevó a algunos a creer que era imposible que se hundiera, como por ejemplo a Edith Russell. Bueno, tomé la decisión de no abandonar el barco. Bruce Ismay estaba en la cubierta B y no dejaba de gritar: las mujeres y los niños acudan a la cubierta B. Subí 2 veces, pero hacía frío. Pensé que era una idiotez. Voy a volver, me dije, y volví 2 veces a la cubierta A. Y me senté. Hasta que al fin Bruce Ismay me vio. Se dirigió a mí y me dijo: creía que todas las mujeres y los niños habían abandonado el barco. Venga aquí. Desplazándose por el costado de babor, el Nautil descubre la puerta que conduce a la zona de recepción de primera clase en la cubierta D. Las embarcaciones pequeñas traían pasajeros y cargamento en puertos donde no había calado para que atracase el Titanic. Fue a través de esta puerta por la que Edith subió a la embarcación, y mientras lo hacía, habló de sus recelos a viajar en el Titanic. Caminé por la barandilla y encontré a un hombre de pie sobre ella. Para mi sorpresa, era el mismo hombre al que le había dicho en la barcaza que me daba miedo viajar en el Titanic. Y me dijo: hola, vamos, tiene que salir de este barco. Y yo le respondí: yo no. ¿Cree acaso que podría salir de algún sitio con esto que llevo puesto? Soy prisionera de mi falda. No puedo ni caminar. Y mucho menos subirme a esa barandilla y saltar en medio del océano para llegar a un bote. Ah, no, yo no. No soy una acróbata. Pero él dijo: tendrá que hacerlo. Así que hizo un asiento, uniendo sus manos a las de otro caballero. Me senté sobre sus manos, puse mis brazos alrededor de su cuello y me lanzaron al aire, de cabeza. Y caí en el fondo del bote. Edith fue arrojada al bote desde una altura de 2 metros antes de que fuera arriado 20 metros hasta llegar al mar. El Nautil asciende por el costado de babor. Y en la cubierta de botes podemos ver los acolladores que sujetaban el bote de salvamento número 6. Justo cuando estaba siendo arriado, pasada la medianoche, un miembro de la tripulación cogió a Margaret Brown y la lanzó a un bote que estaba a 1 metro. Después pasó a ser conocida como la insumergible Molly Brown. Cuando el bote llegó al agua, solo había 28 personas a bordo, aunque había espacio para 65.
Esta es la última foto conocida del capitán Smith, mirando hacia abajo desde el puente. Es la zona del puente, ahí está. Fue justo aquí debajo donde seguía tocando la orquesta. Esta zona destrozada fue en un tiempo el gimnasio. Las paredes se han derrumbado y la cubierta está retorcida, pero aquella noche los pasajeros se apiñaron aquí para protegerse del frío, esperando su turno para subir a los botes en medio de los aparatos de gimnasia. Tenían los aparatos más modernos de la época. Había caballos mecánicos, potros, sacos de arena, incluso ergonómetros y bicicletas estáticas. Aquí vemos el pedal de una de aquellas bicicletas. El Nautil se mueve por la cubierta de botes y luego sube hasta las dependencias de los oficiales. Mira, ahí está. Y eso es el desagüe. Se puede contemplar desde arriba a través del hueco dejado por el techo que cubría las dependencias del capitán Smith. Es algo parecido a una mesa. ¿Lo ves? Y ahí está la mismísima bañera del capitán. Caray. Mira eso. Vaya, es algo... Es alucinante. Es algo increíble. La pared tras la bañera ha desaparecido, dejando las cañerías y los grifos de agua fría y caliente a la vista. Ahora el Nautil sube hacia las dependencias de los oficiales. Hubo un momento en que el barco se hundió rápido. Ya no quedaban botes salvavidas, salvo los botes plegables almacenados aquí. Cuando Hemming y yo nos asomamos desde lo alto de nuestras dependencias donde nos encontrábamos, el barco de pronto se hundió más. Y el mar se agitó arrastrándolos a todos. Muchos se ahogaron en aquel momento. Acabaría hundiéndose del todo y no iba a tardar mucho. Empecé a nadar para alejarme, pero fui arrastrado 2 o 3 veces. De hecho, ya casi estaba al límite de mis fuerzas cuando por fin salí al lado del bote que lanzamos al agua desde lo alto de las dependencias de los oficiales. Y me agarré a él. Mientras la proa del barco se hundía rápidamente, la primera chimenea se cayó hacia adelante, aplastando gran parte del puente. Cuando cayó al agua, empujó el bote al que iban agarrados Lightoller y los demás, lejos del casco que se hundía. Aquí vemos el agujero de la chimenea número 1. No le dio al bote ni a los que íbamos agarrados a él por los pelos, pero alcanzó a muchos otros. Pero no todos los que consiguieron subirse a un bote sobrevivieron. Varios de los que fueron rescatados del agua murieron congelados. El bote de auxilio A fue encontrado a la deriva varias semanas después con 3 cadáveres a bordo. Fueron sepultados en el mar. En los últimos momentos la atención se centró en la popa, convertida en un casco aplastado, a media milla náutica de la proa. Uno de los últimos hombres en abandonar el barco fue Frank Prentice. Todavía estaba a bordo y ya no podía hacer nada más, así que empecé a pensar en mí mismo. Había escondido un chaleco salvavidas y se me ocurrió ir a buscarlo. Todos estaban en la cubierta arremolinados, algunos llorando, otros rezando. Me sentía bastante triste, así que fui hacia popa. Allí había gente luchando y saltando al agua. Y al rato, yo estaba colgado de la barandilla. Y 1 o 2 que estaban a mi lado ya se habían caído al agua. Y luego el barco se hundió. Parecía que iba a volver a salir. Así que pensé, bueno, ahora voy a caer. Cada vez subía más y más alto. Pensé, debo tirarme ya. Me lancé e impacté en el agua haciendo mucho ruido. Por suerte, no me golpeé con nada en el salto. Luego miré hacia arriba al Titanic. Las hélices estaban fuera del agua y el timón también. Se podía ver el casco y después, poco a poco se deslizó y eso fue lo último que vi del Titanic.
Cuando Prentice miró hacia arriba, estas mismas hélices estaban a varios metros por encima de la superficie. Gracias a Dios, me crucé con un bote salvavidas y me ayudaron a subir. Me senté y... ¿Quién estaba allí? Me senté al lado de la señora Clark, la mujer que yo metí en un bote. Y lo primero que dijo fue, ¿ha visto a mi marido? Yo le dije, no, espero que esté bien. Y descubrí que era la penúltima pasajera del último bote salvavidas y del único bote que estaba lleno. 68 pasajeros, de los que casi un tercio eran niños. Fue el único bote que llevaba niños. Bueno, nos alejamos del barco y estuvimos un rato sin remar, hasta que al poco asumimos que se había hundido mientras oíamos gritos. No podíamos hacer nada. Y los gritos continuaron durante un buen rato. Ahora el Nautil vuelve al punto donde empezamos el recorrido por el Titanic, al ancla de babor de proa. Ahora mismo nos dirigimos con el Nautil hacia la proa del barco, hacia el ancla de babor. Desde que se descubrieron los restos del barco se ha deteriorado notablemente, en parte debido a las duras condiciones del fondo oceánico, y también a la corrosión y a las bacterias que se han alimentado del casco del Titanic. Dentro de unos años no quedará nada que explorar. Solo nos quedarán los objetos recuperados del fondo del mar, algunas fotos y las voces de los que sobrevivieron al Titanic. Y vimos cómo se hundía, oímos el ruido y los gritos de la gente que se ahogaba. Para mí fue lo más terrible de todo. Y cuando se hizo de día, vimos todos esos icebergs, todo el horizonte estaba lleno de ellos. Parecían muy bonitos, como yates de vela blancos. Y vimos aparecer entre dos de ellos a ese pequeño barco, el Carpathia, que, como es sabido, nos rescató. A bordo del Carpathia, conmocionados, culpables y tristes, los supervivientes empezaron a relatar las experiencias vividas durante la tragedia. El capitán Rostron recordaba en particular una historia de extremo sacrificio. Un bote lleno de mujeres estaba listo para ser arriado. Vieron que estaba demasiado lleno y se dio la orden de que bajase alguien. Una mujer joven, casi una adolescente, se levantó para abandonar el bote. «Quédese». «No», dijo ella. «Están casadas y tienen familia. Yo no». Se hundió con el barco. Sacrificó su vida para salvarla de otros. No hay palabras para describir un acto tan bello. Pero aquella noche, ese acto se repitió 100 veces cuando los botes salieron. Y uno se preguntaba, mirando las caras de preocupación y vacías de los que se salvaron, si fueron ellos, o los que quedaron atrás, los que desempeñaron el papel más difícil.